Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos González Blanco, soy aspirante a la licenciatura en Derecho y decidí investigar los derechos de los niños de padres separados. Eso es porque tengo muchos amigos y familiares que se han separado y pues de repente pues no saben cuáles son los derechos de sus hijos y tampoco de ellos, no saben si lo que pasan de pensión es correcto. Y pues me gustaría mencionar solamente algunos derechos humanos de los niños y de las niñas y adolescentes, que son pues el derecho a la supervivencia, a la vida, de vivir en la familia, a identidad, a la educación, a la participación y a la intimidad, entre otros. Pero ¿qué sucede con estos derechos cuando pues los papás se divorcian? Pues en primer lugar su derecho a vivir en familia se derrumba, generando pues una pérdida de identidad. En algunos casos se violan sus derechos a la convivencia, a los alimentos, al vestido, al esparcimiento, pues ya que algunos padres toman como rehenes a los hijos y pues los llegan a usar hasta de espías, ¿no? Para ver qué es lo que hace el otro progenitor. Existen padres que al separarse pues, de su pareja sentimental, pues lo hacen también de sus hijos, abandonando la responsabilidad que tienen con ellos, tanto en la parte afectiva como económica, dejándolos de algún modo pues en el abandono. Eh, Uno de los principales derechos que tienen los niños pues es el de percibir una pensión alimenticia, que pues esta está registrada en en el artículo 303 del Código Civil Federal, que pues habla de que ambos progenitores están obligados a proveer de alimentos a su descendiente, pero pues se sobreentiende que el excónyuge que ejerce la guardia y custodia, pues al estar con ellos ya está cumpliendo con esta obligación. Al hablar de alimentos, pues no solamente se refiere a la comida, como muchos de nosotros pudiéramos pensar. Esto comprende también pues la vestimenta, el esparcimiento, los gastos médicos, los gastos por educación. Y la pregunta es de que mucha gente se hace, pues, que cómo se fijarán las pensiones alimenticias y lo que les pasan pues es correcto o no lo es. Y pues la forma de fijar las pensiones alimenticias pues es de acuerdo a la posibilidad del deudor alimentista y las necesidades del menor. Eso estaba establecido en el artículo 311 del Código Civil Federal, y pues estas cuotas se pueden dar por un acuerdo entre los progenitores, y en caso de que no se pudieran poner de acuerdo, pues el juez es el que determinará la cuota, que pues por lo regular estas van del 15 al 20%, aunque en algunas ocasiones pudiera ser un poco más, sin exceder el 50% de las percepciones del deudor alimentario. En caso de no poder demostrarse un salario fijo o de que el deudor alimentista no cuente con una fuente de empleo, pues se calcula en salarios mínimos la cuota que tendría que pagar. La otra pregunta pues es que siempre se hacen es, ¿qué pasa si no me pasa pensión el papá o la mamá, que es el que no tiene la custodia? Muchas veces optan por no dejarlos ver a su menor y con eso piensan que es suficiente, pero en realidad pues si hay una sanción al incumplimiento. Pues ya que es muy común que después de los divorcios pues los progenitores que no ejercen la custodia del menor se deslinden del proceso del pago de la pensión, y pues es considerado un delito de cometido contra suministros de alimentos cuando el deudor alimentista pues no da la pensión, o la da esporádicamente o la da incompleta, y pues puede ser castigado hasta con 5 años de prisión, además de pagar una multa, la reparación del daño, que en este caso pues sería pagar las pensiones atrasadas y pues garantizar por lo menos un año de pensión por adelantado. Eso está estipulado en el artículo 336 del Código Civil Federal. Eh, Otro de los derechos que podemos mencionar que tienen los menores pues es el derecho a la convivencia con los padres, para que puedan lograr una estabilidad emocional, afectiva, moral y espiritual. Ellos necesitan pues recibir afecto, sobre todo después de haber vivido un momento tan doloroso como la separación de sus padres. Y pues en nuestro país existe un régimen de visitas de convivencia, que es su derecho que tienen los menores y que ayuda a fortalecer los lazos de amor y respeto con sus progenitores. Eso está estipulado en el artículo 4.205 del Código Civil del Estado de México. Pero en algunas ocasiones pues los padres no permiten que exista esa convivencia, y pues en algunos países como Argentina y España a esto pues le llaman el impedimento de contacto, que se da cuando uno de los progenitores, que es quien ejerce la custodia del menor, impide o obstruye el contacto con su otro ascendiente, y en estos países pues se castiga hasta con 3 años de prisión. En México es muy común esta práctica de obstaculizar y de impedir la convivencia,
por lo general, pues cuando les toca la convivencia a los padres y que van y se presentan en el domicilio, pues no los dejan verlos, les dicen que no se encuentran, que salieron, que se fueron de vacaciones, y cuando llaman por teléfono, pues también les dicen que no están, que llega más tarde, después que ya se durmió, y pues en pocas palabras se esconde al menor para que no tenga contacto con el padre o la madre que no ejerce la guardia y custodia. Y pues en la gran mayoría de casos pues no se toman medidas por falta de pruebas, aunque en México no es un delito, pues el incurrir en el impedimento de convivencia puede ser causa para modificar la guardia y custodia. En este caso pues se deberá acudir ante el juez para que aplique las medidas correspondientes para restablecer el régimen de convivencia, y en algunos casos puede multar al padre que esté incurriendo. Eh, Algo de lo que son víctimas pues los niños es de que algo que se llama alineación parental, y pues el síndrome de alineación parental se podría definir como la manipulación de un menor por parte de uno de los progenitores u otro familiar para que el niño rechace a su otro ascendiente. En nuestro país pues esto es muy común y comienza por lo regular pues con el padre que tiene la guardia y custodia, haciendo comentarios negativos en contra del otro progenitor, como tu papá no da dinero, pues ya tiene otra familia, te abandonó, ya no te quiere, y estos comentarios pueden lograr hasta que el menor desee pues no volver a ver al otro progenitor, y pues en casos ya más graves pues que pudiera hasta desearle la muerte al padre, ¿verdad? La falta pues es grave, ya que un niño manipulado pues es un niño insano, y esto puede generar eh, en un futuro una persona con problemas de alcoholismo, drogadicción, y puede terminar en casos más trágicos en el suicidio. Eh, pues en realidad no hay una sanción tan establecida como fuera la prisión, pero en caso de que se demostrara esta falta, el alineador perderá la patria potestad y también su derecho de visita y convivencia. Si el padre alineador es quien ejerce la custodia, pues esta pasará en automático al otro progenitor. En caso que la alineación sea grave, pues el alineador será restringido de todo contacto con el menor, de acuerdo al artículo 323 séptimos del Código Civil. Y pues el síndrome de alineación parental, como lo decíamos, es uno de los que más llegan a afectar a los niños, ya que siempre se les está hablando mal del otro padre. Algo que pudiera ser una buena opción para los niños padres separados, pues sería la custodia compartida, que es a grandes rasgos la situación legal que establece que en caso de que los padres estén separados o divorciados, ambos padres tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, es decir, ambos progenitores comparten el cuidado del menor de forma igualitaria. Los tiempos de convivencia pues pueden ser alternados y variados por días, semanas, incluso meses, según acuerden los progenitores, y tomando en cuenta el bienestar y necesidades del niño. Este tipo de custodia pues puede dar como resultado el proceso de separación sea menos traumático para los menores, pero pues pocos estados en nuestro país tienen contemplado dentro de su código civil esta modalidad de custodia, ya que en México pues más del 90% de la guardia y custodia pues es ejercida por la mujer. Se aplicó una encuesta a una población muestra de 14 personas, 3 de ellos hombres y 4 mujeres que han pasado por un proceso de divorcio, de guarda y custodia, un hombre soltero con padres casados, una mujer soltera de padres divorciados, una mujer soltera con padres casados, y el resto pues son mujeres casadas. Y en la mayoría de la mayor parte de los encuestados pues considera que lo más importante para un niño es la convivencia con su progenitor, aunque decir verdad pues todos sus derechos deben ser respetados por igual. Se puede observar cómo se desvaloriza la capacidad para que un progenitor hombre pueda quedarse al frente del cuidado de un menor, a pesar de que la ley pues dice que somos iguales en capacidad, y que el 71% de los encuestados opina que la responsabilidad debe de recaer en ambos padres. El desconocimiento del castigo para los padres que no cumplen una pensión alimenticia pues los lleva a creer que la forma de castigar al progenitor deudor es quitándole la convivencia, creando una doble violación a los derechos del infante, el de la falta de recursos para cubrir sus necesidades más básicas, y el afectivo, con el padre o madre que no tiene la custodia, dando como resultado que se le transmita al menor un sentimiento de desagrado hacia alguno de los progenitores, creando lo que se conoce como alineación parental. Y pues el juez es el que toma la decisión
de quién ejercerá la guarda y custodia en caso de que los padres no se pongan de acuerdo, tomando una serie de estudios psicológicos